Yo era uno de los hombres más ricos del país, pero ningún dinero en el mundo podría comprar el amor de mi propio hijo. Cuando contraté a una niñera común para cuidarlo, solo esperaba un servicio profesional. Pero lo que esa mujer hizo en secreto destrozó su corazón en 1000 pedazos, y reveló una verdad que nunca quise enfrentar. Esta es la historia de un millonario que lo tenía todo, excepto lo que más importaba. Y de una simple niñera que le enseñó la lección más dolorosa y más hermosa que un padre puede aprender. Prepárate, porque el final cambiará la forma en que ves el amor verdadero. Yo siempre lo tuve todo. Autos, jets, una fortaleza de vidrio y acero. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que pasaría esa tarde. Estaba en mi oficina, el aire helado del aire acondicionado cortando como un cuchillo, cuando mi asistente entró con esa expresión tensa. Algo en él me irritó. Tal vez era la forma en que sostenía ese maldito tablet, como si escondiera un secreto que yo no podría controlar. Mi hijo. Mi hijo. Ese niño callado, de ojos que nunca me miraban. Los médicos decían que era diferente. Yo decía que solo era falta de disciplina. Necesitaba a alguien que lo moldeara, que lo hiciera digno de mi apellido. Y ahora, ahí estaba mi asistente, balbuceando sobre la nueva niñera. Miré sus datos en el tablet, experiencia, referencias, pero todo lo que veía era ordinario. Una mujer común, de un mundo que ya había olvidado. Mis dedos golpearon el vidrio frío de la ventana. Afuera, la ciudad se arrastraba, insignificante. Ella está en la sala de espera, dijo. No respondí. Sentí un nudo en el estómago, como si mi cuerpo supiera que algo estaba a punto de cambiar. Algo peligroso. Era solo una niñera, me recordé. Pero ¿por qué mi corazón latía como si estuviera a punto de cometer un error del que no habría vuelta atrás? Cuando ella entró, fue peor. Nada de la actitud sumisa que esperaba. Sus ojos. Malditos ojos. Me miraron directamente, como si ella fuera la dueña de esa sala. ¿Tienes experiencia con niños como el mío?, pregunté, dejando que el veneno goteara en mis palabras. Ella no se inmutó. Los niños son niños, respondió, así de simple. Eso me hirió. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a actuar como si mi hijo fuera solo, uno más? Casi la echo ahí mismo. Casi. Pero entonces, algo brilló en el fondo de esos ojos. Algo que me hizo dudar. ¿Era desafío? ¿Penitencia? ¿O peor, lástima? No lo sabía. Solo sabía que, en ese momento, tenía dos opciones: echarla y mantener mi control perfecto, o dejarla entrar y arriesgarme a que todo se derrumbara. Y entonces, con un gesto frío de la mano, di mi veredicto. Empiezas mañana. Poco sabía yo que, con esas palabras, no estaba contratando a una niñera, estaba firmando la sentencia de mi propio corazón. Aún recuerdo el momento exacto en que ella entró en esa sala. Sus pasos eran ligeros, casi silenciosos, como si ya supiera que ese lugar estaba hecho de apariencias, no de amor. Mi corazón helado ni siquiera se inmutó. Una más, pensé. Una más intentando ganarse mi dinero con falsa bondad. Pero entonces, ella me miró. Sus ojos no bajaron cuando la miré con desdén. A diferencia de todas las demás, no sonrió de manera forzada, no hizo reverencias. Solo inclinó la cabeza y dijo, con una calma que me irritó: su hijo no necesita perfección. Necesita a alguien que lo vea. Casi la echo ahí mismo. ¿Quién era ella para darme lecciones? Pero algo en su voz, era cálido. Como un fuego que no sentía desde hacía años. Y cuando giró para ir al cuarto de mi hijo, sentí un escalofrío en la espalda. Era como si el universo me susurrara: cuidado, esta mujer te destruirá. Pero no de la forma que yo imaginaba. La espié por la rendija de la puerta. Mi hijo, que nunca sonreía, estaba acurrucado en su rincón, como siempre. Pero entonces, ella se arrodilló. Lentamente. Como si él fuera un tesoro, no un error. Y cuando extendió la mano, sin tocarlo, solo ofreciendo, mi corazón se detuvo. Él la miró. Y por primera vez en años, no lloró. Una ola de furia me invadió. ¿Cómo se atrevía ella a lograr en segundos lo que yo nunca pude? Apreté los puños. Quería gritar, sacarla de ahí.
Pero entonces, lo escuché. Una risa, tan suave que casi no lo creí. Era él, mi hijo. Y su voz, dulce como un secreto. Eres increíble, ¿lo sabías? Algo dentro de mí se quebró. Y no supe si era odio o envidia. En ese momento, aún no lo entendía. Pero esa mujer no estaba ahí por el dinero. Estaba ahí para mostrarme el monstruo en el que me había convertido. Y peor, ella estaba ganando. Y yo, solo podía quedarme ahí, paralizado, mientras mi mundo se derrumbaba en silencio. Entré a ese cuarto por primera vez y sentí el aire pesado, como si las paredes susurraran secretos tristes. El niño estaba encogido en la esquina, sus ojitos evitando cualquier contacto, como si el mundo entero fuera una amenaza. Mi corazón se apretó, pero sabía que no podía mostrar lástima, él no necesitaba lástima, necesitaba amor. Poco a poco, me acerqué, manteniendo una distancia segura, y me arrodillé hasta quedar a su altura. Mi voz salió más suave de lo que esperaba. Hola, soy Carol. Y tú debes ser Pedro, ¿verdad? Nada. Solo un leve temblor en sus dedos, enrollando la punta de la camisa. Respiré hondo y continué. Traje un juguete especial hoy, ¿quieres ver? Fue entonces cuando noté la mirada del padre por la rendija de la puerta, observando, juzgando. Podía sentir el peso de esa expectativa cruel, como si él esperara que yo fallara. Lo ignoré. Saqué de mi bolso un pequeño carrito adaptado, algo que yo misma había modificado para niños con limitaciones motoras. Lo moví lentamente, haciendo un sonido suave. Y entonces, un movimiento. Pedro levantó la mirada, solo por un segundo, pero fue suficiente. ¿Te gustan los carritos?, pregunté, empujándolo lentamente hacia él. No lo tomó, pero su pie descalzo tocó la rueda, casi sin querer. Fue un progreso. Un paso. Y supe que, en ese momento, él ya no estaba solo. De repente, la puerta se abrió por completo, y el millonario entró con pasos firmes. No le gustan los juguetes baratos, dijo, con un tono cortante. Pedro inmediatamente se encogió de nuevo, como si hubiera cometido un error. Pero antes de que el padre pudiera continuar, lo miré directamente los ojos y le dije, en voz baja, él solo necesita a alguien que intente entenderlo. El silencio que siguió fue cortante. El hombre se quedó quieto, su rostro impenetrable, pero algo en sus ojos. ¿Una duda? ¿Una culpa? No hubo tiempo de descubrirlo. Se dio la vuelta y salió, dejando la puerta entreabierta. Y ahí, en ese cuarto silencioso, Pedro y yo nos quedamos dos extraños que, de alguna manera, ya empezaban a encontrarse. Yo observaba desde lejos, escondido en el pasillo, mientras ella se arrodillaba frente a mi hijo. Sus movimientos eran suaves, muy diferentes a los míos. Algo dentro de mí hervía, ella lo estaba malcriando, volviéndolo débil. Avancé con pasos firmes, mi zapato italiano de cuero resonando en el piso de mármol. ¿Qué crees que estás haciendo? Mi voz cortó el aire como un cuchillo. Ella levantó la mirada lentamente, sin miedo, y eso me irritó aún más. Él necesita aprender a ser fuerte, grité, señalando a mi hijo, que ahora se encogía en el sofá. No puede depender de nadie. Mis palabras eran duras, pero necesarias, al menos eso creía. La niñera no retrocedió. La fuerza también viene de saber que es amado, respondió en voz baja, y eso sonó como un desafío. Mis puños se apretaron. ¿Quién era esa mujer para darme lecciones? La agarré del brazo, con suficiente fuerza para dejar marcas. Estás aquí porque te pago, ¿entiendes? No para cuestionar cómo crío a mi hijo. Sus ojos brillaron, no de miedo, sino de algo peor, lástima. Lástima por mí. La solté con repulsión, como si hubiera tocado algo sucio. Mi hijo empezó a llorar en voz baja, y el sonido me perforó como agujas. Mira lo que hiciste, gruñí, acusándola con un dedo tembloroso. Pero en el fondo, lo sabía. Sabía que eran mis palabras, mi ira, las que habían causado esas lágrimas. La niñera envolvió a mi hijo en un abrazo, protegiéndolo de mí. Y en el momento en que sus bracitos se enredaron en su cuello, algo dentro de mí se rompió. Retrocedí, jadeando, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ella ahora canturreaba, una melodía suave que calmaba el llanto de mi niño. ¿Cómo era posible que una extraña lograra lo que yo, su propio padre, nunca había conseguido? Mi garganta se apretó.
El lujo, el poder, el dinero, nada de eso importaba en ese momento. Mi mano golpeó la pared con fuerza. ¡Salgan!, grité, pero mi voz ya no tenía la misma firmeza. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me deslicé por el suelo, mi traje caro arrugado, mi corazón latiendo descompasadamente. Por primera vez en años, sentí algo que me aterró. Yo era el villano de esa historia. Y lo peor, es que me lo merecía. Nunca voy a olvidar ese día. El sol ya se ponía cuando entré silenciosamente al cuarto, queriendo agarrar a la niñera haciendo algo malo. Mi corazón latía fuerte de rabia, convencido de que ella estaba ahí solo por el dinero. Pero lo que vi me paralizó. Ella estaba sentada en el piso, con mi hijo en brazos, pasando las páginas de un libro con figuras coloridas. Su voz era suave como una canción de cuna, pero había algo más, una luz en sus ojos que nunca antes había visto. «Mira, Miguel, este elefante es como tú, fuerte y especial», susurró. Y entonces sucedió. Mi hijo, que apenas podía mantener contacto visual conmigo, soltó una risa. Una risa verdadera, que resonó en el cuarto como música. Mis manos temblaron. ¿Cómo lo logró ella en pocos días, cuando yo, en años, nunca había escuchado ese sonido? Mi orgullo comenzó a quebrarse cuando noté algo aún más impactante. Miguel intentaba pasar la página solo, sus deditos débiles esforzándose como nunca. La niñera no lo ayudó de inmediato, esperó con paciencia hasta que él lo logró. «Eso, eres increíble», celebró en voz baja, como si tuvieran su propio mundo secreto. De pronto, un dolor agudo me atravesó el pecho. Recordé las veces que le grité por derramar agua, de las puertas que cerraba de golpe cuando no respondía a su nombre. Mientras observaba escondido, vi a mi hijo levantar los brazos hacia ella, un gesto que nunca había hecho conmigo. Ella lo abrazó como si fuera la cosa más preciosa del mundo, no una molestia, no un error, sino un regalo. Fue entonces que entendí la verdad más cruel. Esa mujer, en una semana, le había dado más amor a mi hijo que yo en toda su vida. El cuarto se nubló ante mis ojos, pero no pude moverme. Ahí, en esa escena simple, vi todo lo que había perdido por ser tan ciego, tan duro. ¿Y lo peor? Ella ni siquiera sabía que yo estaba mirando. Cada risa, cada mirada de admiración que Miguel le dirigía a ella era una puñalada en mi corazón. En ese momento, yo, el gran empresario, el hombre que controlaba imperios, me sentí el más miserable de los hombres. Porque finalmente entendí, mi hijo no necesitaba mi dinero. Necesitaba mi amor. Y yo había fallado. Estaba revisando las cámaras de seguridad de la mansión, como siempre hacía los viernes. Mi hijo, el pequeño Lucas, tenía discapacidad motora y yo necesitaba asegurarme de que todo estuviera bajo control. Fue entonces cuando vi algo que me hizo pausar el video de repente. La niñera, esa mujer simple a quien casi no prestaba atención, estaba sentada en el piso del cuarto con él. Sostenía un libro infantil en sus manos, pero no solo lo leía. Interpretaba cada personaje con voces distintas, haciendo que mi hijo moviera sus bracitos de emoción. Mis manos comenzaron a temblar cuando noté la expresión en el rostro de Lucas. Era una sonrisa. Una verdadera, radiante sonrisa. Algo que no veía en él hacía. ¿Cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años? Siempre contrataba a los mejores terapeutas, los juguetes más caros, pero nunca había logrado esa reacción. Y ahí estaba ella, una extraña, consiguiendo en pocos días lo que yo, su propio padre, no había podido darle. La cámara mostró cómo cerraba el libro y comenzaba a cantar una canción sencilla, aplaudiendo suavemente. Mi corazón se detuvo cuando Lucas, con un esfuerzo enorme, intentó aplaudir también. Sus movimientos eran torpes, pero insistía, con los ojos brillantes de felicidad. Recordé la última vez que intenté jugar con él, había desistido a los 5 minutos, frustrado por su falta de respuesta. Luego vino la parte que me destrozó por completo. La niñera dejó de cantar y Lucas, con un esfuerzo heroico, extendió sus bracitos hacia ella. Cuando lo abrazó, él recostó su cabecita en su hombro, completamente relajado. Vi mi propio reflejo en la pantalla de la computadora, ojos abiertos, boca entreabierta. Así debería ser un abrazo entre padre e hijo. Así debería haberlo hecho yo. Mi respiración se hizo pesada cuando la niñera le susurró algo al oído. Lucas rió, un sonido que resonó en los altavoces como un disparo en mi pecho. ¿Cuántas veces había escuchado reír a mi propio hijo?
¿Cuántas veces realmente lo había intentado? El video siguió reproduciéndose, mostrándola ayudándolo con ejercicios simples, celebrando cada pequeño progreso como si fuera una victoria olímpica. Fue entonces cuando entendí la verdad más dolorosa. Esa mujer, en una semana, había hecho más por mi hijo que yo en toda su vida. Ella no estaba ahí por el dinero. Estaba ahí por él. ¿Y yo? ¿Dónde había estado exactamente? Apreté el botón para repetir el video, pero mis lágrimas ya nublaban la vista. En ese momento, frente a esa pantalla, finalmente vi con claridad, no era mi hijo el que tenía una deficiencia. Era yo. Estaba ahí, escondido en el pasillo, observando sin hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar en cualquier momento. La niñera estaba sentada en el suelo, rodeada de juguetes coloridos, y mi hijo, mi pequeño Juan, que nunca había mostrado alegría en mi presencia, estaba sonriendo. Una sonrisa tan pura que parecía iluminar toda la habitación. De repente, ella comenzó a cantar una canción suave, una de esas canciones de cuna que mi esposa solía cantar antes de irse. Se me revolvió el estómago. No soportaba recordar esos tiempos, pero ahí, en ese momento, algo dentro de mí se estremeció. Juan movió su cuerpecito, intentando seguir el ritmo, y entonces, se puso de pie. Casi grité. Mi hijo, a quien los médicos dijeron que quizá nunca caminaría sin ayuda, estaba intentando bailar. Sus piececitos descalzos temblaban, pero él insistía, con los ojos brillantes de determinación. La niñera extendió sus manos, sosteniéndolo con cuidado, y él dio un paso. Luego otro. Y otro más. Fue entonces cuando me di cuenta. Él no me estaba mirando a mí. Ni siquiera sabía que yo estaba ahí. Sus ojos estaban fijos en ella, como si ella fuera su refugio. Y en ese mismo instante, un cuchillo invisible atravesó mi pecho. Yo, su padre, era un extraño. Ella, una mujer que apenas conocía desde hacía semanas, había logrado lo que yo, en años, nunca pude. Mis piernas flaquearon. Quería gritar, jalar a mi hijo hacia mí, pero algo me detuvo. Tal vez era el miedo. Miedo a que se alejara. Miedo a que, una vez más, fallara. Entonces, sin pensar, retrocedí. Mi orgullo, mi riqueza, mi poder, nada de eso importaba. En ese momento, solo era un hombre vacío, presenciando la escena más dolorosa de mi vida. Y entonces, sin que me diera cuenta, las lágrimas comenzaron a caer. No las sentí llegar. Solo me percaté cuando una de ellas cayó al suelo, silenciosa, como si fuera el último vestigio de mi farsa. Ella, la niñera, miró hacia un lado y me vio. Nuestras miradas se encontraron, y yo, no pude sostenerla. Di la vuelta y huí. Huir era lo único que sabía hacer. Mis pies parecían pegados al suelo cuando entré en esa habitación silenciosa. La luz tenue de la lámpara solo iluminaba el contorno de esa escena que me atravesó el alma. Mi hijo, mi propia sangre, estaba acurrucado en su regazo, no en el mío. Sus bracitos frágiles la abrazaban como si ella fuera el último refugio en un mar que yo mismo había convertido en tempestuoso. Siempre creí que el dinero lo resolvía todo. Contraté a los mejores médicos, compré los juguetes más caros, pero en ese momento, vi el vacío en los ojos de mi hijo cuando me miraba. La niñera, esa mujer a quien había considerado insignificante, había logrado en semanas lo que yo no pude en años. Ella lo hizo sentirse amado. Mis manos temblaron cuando me di cuenta de que él se escondía detrás de ella al verme entrar, como si yo fuera un monstruo. El aire se volvió pesado. Mi garganta se cerró. Quise gritar, insultar, mandarla lejos por exponerme de esa forma, pero las palabras murieron en mi boca cuando mi hijo susurró una sola palabra para ella, mamá. Fue entonces cuando me quebré. Mis piernas flaquearon y caí de rodillas en el suelo, sintiendo el peso de cada error, cada ausencia, cada vez que prioricé mi ego en lugar de él. Ella no dijo nada. Solo me miró con esos ojos que parecían entender todo mi dolor, toda mi vergüenza. Y entonces, hizo lo que nadie más se atrevió a hacer, extendió su mano. No para humillarme, no para reprocharme, sino para ayudarme a levantarme. Él solo te necesita a ti, dijo, con una voz tan suave que casi no escuché. Algo dentro de mí se rompió. Lágrimas que creía secas desde hacía décadas rodaron por mi rostro mientras yo, un hombre que construyó imperios, me vi impotente ante lo único que realmente importaba. Tomé su mano, no por orgullo,
sino por desesperación. Yo no sabía cómo amarlo, admití, y por primera vez en mi vida, no me importó parecer débil. Ella solo asintió, acercando a mi hijo hacia mí. El amor no se compra, repitió, mientras el niño me miraba con vacilación, sus ojitos llenos de una esperanza que no merecía. Y cuando finalmente extendió sus bracitos hacia mí, supe que nada, ningún millón, ningún éxito, jamás se compararía con ese instante. Estaba siendo perdonado. Y, Dios, cómo dolía más que cualquier humillación. Mis pies parecían pegados al suelo cuando entré en la sala sin avisar. El aire se volvió denso, cargado de un silencio que cortaba como un cuchillo. Y entonces lo vi. Mi propio hijo, ese niño al que siempre mantuve distancia, corrió directo hacia sus brazos. No hacia mí. Nunca hacia mí. El corazón se me aceleró en el pecho, una mezcla de dolor y envidia que me ahogaba. Ella lo sostuvo con una naturalidad que me dolía. Sus dedos se hundían levemente en su cabello, acariciándolo con una ternura que yo nunca fui capaz de mostrar. Mi hijo sonrió. Una sonrisa que no conocía, amplia y sin miedo. Era como si estuviera viendo a un extraño, alguien que solo existía cuando yo no estaba. Apreté los puños hasta que las uñas se clavaron en mi piel. Él nunca ha hecho eso conmigo. Mi voz salió ronca, casi irreconocible. Ella levantó la mirada y, por primera vez, no vi juicio en sus ojos. Solo lástima. Y eso fue peor. Él solo necesita sentirse seguro, respondió, suave, como si explicara algo obvio. Seguro. Una palabra que nunca había cruzado mi mente en relación a él. Fue entonces cuando noté el vacío en la pared detrás de ella. Fotos en marcos carísimos, todas conmigo solo. Viajes. Trofeos. Ninguna con él. Ningún momento en el que yo hubiera estado realmente ahí, presente. Mi estómago se revolvió. Todo lo que había construido, todo mi éxito, no valía un solo abrazo de ese niño. Las piernas me temblaron. El orgullo, la arrogancia, todo se derrumbó como un castillo de naipes. Antes de poder pensar, me vi arrodillado en el suelo, con las lágrimas quemándome el rostro. Perdóname, sollocé, las palabras saliendo entrecortadas. Ya no era el magnate, el hombre de negocios implacable. Solo era un padre fracasado, un extraño para su propia sangre. Y entonces, el milagro. Pasos ligeros se acercaron. Un par de bracitos delgados, vacilantes, rodearon mi cuello. Su olor, suave como algodón de azúcar, invadió mis sentidos. Él no dijo nada. No hacía falta. En ese instante, finalmente entendí. El amor no se compra, no se exige. Se conquista, gota a gota, con paciencia y presencia. Y yo había perdido tanto tiempo. Nunca imaginé que un simple video pudiera destruir mi vida de esa manera. Cuando entré a la habitación y vi a mi hijo, ese niño que siempre ignoré, corriendo hacia sus brazos, algo dentro de mí se rompió. Ese abrazo, esa risa sincera, eran cosas que yo nunca había logrado provocar. Mis millones, mi poder, mi estatus, nada de eso importaba en ese momento. Caí de rodillas. El piso de la habitación parecía girar mientras finalmente veía la cruel verdad. Yo era un extraño en la vida de mi propio hijo. Ella, una simple niñera a quien apenas consideraba humana, había logrado en semanas lo que yo fallé en años. Mis manos temblaban cuando extendí los brazos, sin saber si él vendría, sin merecer ese perdón. Fue entonces que lo sentí. Un toque pequeño, frágil, pero más poderoso que cualquier contrato millonario. Él vino. Mi hijo vino. Y cuando esas manitas rodearon mi cuello, algo dentro de mí explotó. Lágrimas que no sabía que aún tenía comenzaron a quemar mi rostro. Fallé tanto. Pero tal vez aún hubiera tiempo. La miré a ella, a la niñera, esperando odio, desprecio. Pero solo vi comprensión. Solo necesitaba sentirse amado, dijo, como si leyera mis pensamientos. Y yo, el gran empresario, el hombre que nunca le pidió nada a nadie, tragué mi orgullo y susurré, enséñame. Enséñame a amar a mi hijo. El hombre roto, la mujer que salvó lo que él destruyó y el niño que finalmente tenía una familia de verdad. Pero esta historia no termina aquí. Porque ahora te pregunto a ti, ¿qué harías en mi lugar? ¿Podrías redimirte? ¿O sería demasiado tarde? Deja tu comentario y tu like. Muchas gracias por ver.
Adiós.